Entonces, en función de eso, vamos a ver lo que es el estudio de viabilidad o de factibilidad, y luego de eso sí continúa ya lo que se denomina el análisis en sí. ¿Ok? Entonces, en la plataforma ya está disponible la información, voy a compartir. Entonces, en la unidad 2, ¿no? Todavía no está personalizada en total, pero está el material que necesitamos. Dice estudio de viabilidad. Este es el documento que van a revisar ustedes y luego pues vamos a ver también los requisitos, ya entrarnos a lo que son los requisitos. La etapa se llama análisis de requisitos, es visto como una ingeniería de requisitos, ¿sí? Pero primero tenemos que tener información de qué son los requisitos. Entonces, estos dos temas son los que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a ver lo que es el estudio de viabilidad. Entonces, ustedes se pueden descargar y esta es la presentación. Entonces, del estudio de viabilidad o de factibilidad también se llama. ¿Ok? Entonces, miren, justo aquí está el proceso de ingeniería de requisitos. Entonces, antes de entrar a la etapa de análisis, que está desactivado, como quien decir, tenemos que ver el estudio de factibilidad o de viabilidad. De esta etapa, entonces parte o se genera un entregable que es el reporte de la factibilidad. Entonces, si es que este es positivo, podemos continuar con el análisis de requisitos. Si no es positivo, entonces queda hasta aquí documentado, pero especificado por qué no es factible el sistema. Y luego vamos a ir cubriendo las diferentes etapas de lo que es la ingeniería de requisitos, que se llama. ¿Por qué se llama ingeniería? Porque es un conjunto de componentes, cada uno de forma independiente, cada uno tiene su propio entregable o su propia evidencia, y entonces están sincronizados, están secuencializados, y el conjunto pues es una ingeniería, es un sistema como tal, ¿no? Entonces, por eso se denomina el proceso de ingeniería de requisitos. Pero la etapa que vamos a trabajar es la previa, que es el estudio de factibilidad. ¿Ok? No sé si alguien tiene ahí alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No. Dije, Diga. factibilidad, ¿qué era lo que me... Voy a repetir esa parte, por favor. La factibilidad. Sí, profe, repítale. Entonces, el estudio de factibilidad o de viabilidad, ¿sí? Es el documento, es la información que nos permite, ¿sí? Determinar si el proyecto, la planificación del proyecto que estamos realizando, que nos solicitan las personas, es factible de realizar, es viable de realizar. Se lo debe analizar en diferentes ámbitos que vamos a ver en el ámbito legal, en el ámbito técnico, en el ámbito económico, porque puede ser que sí, es factible, pero económicamente no tengo ni un centavo. Entonces, el sistema se vuelve no viable, no factible, porque todo demanda un recurso, y si no hay el recurso económico, pues no. Me piden que el proyecto entregue mañana, no lo voy a poder hacer, entonces es en cuanto a tiempo. Entonces, eso es lo que verifica la factibilidad o la viabilidad. Determinar que el proyecto, sí, realmente es posible conseguirlo con los recursos, con el tiempo, con la parte económica, para que llegue a feliz término. ¿Ok? Entonces, esta es la primera etapa, la primera parte, antes de continuar con lo que se denomina ingeniería de requisitos, que básicamente tenemos tres etapas: el análisis, la definición y la especificación de los requisitos. Sí, entonces decíamos que en la clase de hoy vamos a ver lo que es el estudio de factibilidad, y antes de entrar a análisis vamos a decir qué son los requisitos. Esa es la temática del día de hoy. ¿Ok? Entonces aquí está, dice análisis de requisitos, actividades iniciales, análisis de necesidades y el estudio de viabilidad. Entonces, eso es antes de, son actividades iniciales, antes de iniciar lo que son los requisitos. Entonces dice, ¿cómo comienza un proyecto? Entonces ya sabemos, ¿no? Primero, pues haciendo, sí, esto que nos dice, análisis de necesidades y un estudio de viabilidad o de factibilidad. Dice entonces que en base a esto,
tomamos una decisión si iniciamos o emprendemos el proyecto. Si no, pues aquí se queda en una sentencia, en un if. Si es que sí, continúa con el análisis. Si es que no, entonces se termina el proyecto y queda todo documentado que por qué no o por qué parte de la viabilidad del proyecto no se puede ejecutar, no es factible. ¿Ya? En el caso de que sí, entonces aquí básicamente lo que se tiene que hacer es recoger información sobre el proyecto, ¿sí? Entonces, recoger toda la información a nivel alto o medio de lo como tal. Y aquí tenemos que utilizar técnicas de recolección de información, como la encuesta, la entrevista, sí, el cuestionario, la observación. Entonces, son algunas técnicas de recolección de información. Y luego entonces tenemos que generar un informe de necesidades, ¿sí? Que básicamente se deriva de este análisis de necesidades y el estudio de factibilidad o de viabilidad del proyecto, que esto se denomina análisis de factibilidad. Entonces, esa es la primera etapa de un proyecto, como quien dice la etapa de planificación. Y el documento habilitante es el estudio de factibilidad en el que yo tengo que primerito evidenciar, dice que sí es viable o dice que no es viable y ya no continúo. ¿Ok? Entonces, aquí dice el estudio de viabilidad. Con recursos limitados, tiempo y dinero, casi cualquier proyecto se podría llevar a buen puerto, ¿sí? Con recursos ilimitados. Pero si tengo tiempo, tengo dinero, entonces de ley que el proyecto va a salir. Pero por desgracia, en la vida real, los recursos son más bien escasos. No va a encontrar en su vida, ¿sí? Un proyecto que tenga estos recursos ilimitados. Siempre van a encontrar proyectos que están limitados en tiempo, en recursos, en dinero, en alguna situación, ¿sí? Esa es la vida real. Por desgracia, en la vida real los recursos son más bien escasos, por lo que no todos los proyectos son viables, ¿sí? Entonces, en un conocido informe, dice en 1994, el informe Caos del Standish Group, entonces se hizo un estudio para determinar el alcance de la conocida como crisis crónica de programación o de la programación. Y en la medida de lo posible identificar los principales factores que hacen fracasar proyectos de desarrollo de software y los ingredientes claves que pueden ayudar a reducir el índice de fracaso de entre los proyectos analizados. ¿Sí? Entonces, solo una, dice, de cada 6 se completó, solo 1 de cada 6 proyectos se completó a tiempo y de acuerdo con sus presupuestos y todas las características inicialmente especificadas. Entonces, saquen el porcentaje 1 de 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Mm? ¿Ya hicieron o no? Apenas un 16%, ¿sí? De los proyectos se llegan a completar con éxito. Dice, la mitad de los proyectos llegó a completarse eventualmente, costando más de lo previsto, tardando más tiempo del estimado inicialmente y con menos características de las especificadas al comienzo, el 50%. Y por último, más del 30% de los proyectos se canceló antes de completarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Entonces seguimos. Dado que 5 de cada 6 proyectos analizados no se ajustaron al plan previsto, no es de extrañar que resulte aconsejable realizar un estudio de viabilidad antes de comenzar el desarrollo de un sistema de información para determinar si el proyecto es económicamente, técnicamente y legalmente viable o factible. Aquí ya nos están dando las tres áreas
que debemos analizar para ver si un proyecto es factible, pero pueden haber más áreas, no solo estas. Estas son las mínimas que debería usted analizar para ver si un proyecto es factible o es viable, es decir, la factibilidad económica, la factibilidad técnica y la factibilidad legal. De hecho, lo primero que deberíamos hacer es plantearnos si la mejor opción es desarrollar un sistema informatizado o es preferible un sistema manual. Recuerden que llamamos a un sistema no a todo lo que está digital o está informatizado. También hay sistemas manuales. El concepto de sistema es poder dividir en partes, que estas partes sean secuenciales, que cada parte funcione de forma independiente o tenga una evidencia o un objetivo, ¿sí? Y que al enlazar esto, pues, tengamos un todo. Al unir estas diferentes partes, tengamos un todo. Eso es un sistema. Que eso luego lo llevamos a una computadora o lo automatizamos, y ahí entonces se convierte en un sistema informatizado. Pero caso contrario es un sistema manual. Algo así debieron hacer los rusos, dice, cuando decidieron llevar lápices al espacio. Según dicen, los americanos gastaron una fortuna hasta que inventaron un bolígrafo que funcionaba en ausencia de gravedad. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Antes de comenzar un proyecto, se debería evaluar la viabilidad económica, técnica y legal del mismo. Esos son los mínimos, decíamos, ¿no? Y no solo eso, el resultado del estudio de viabilidad debería ajustarse a la realidad. Dice a Harry Weinberg, entonces un conocido consultor se le ocurrió preguntar a los asistentes a una conferencia en el Congreso Internacional de Ingeniería de Software, cuántos de ellos habían participado en un estudio de viabilidad en el que se hubiese determinado que el proyecto no era técnicamente viable. 2.500 asistentes, nadie levantó la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que todo lo que te imaginas, ¿sí? Es posible crearlo. Entonces, la viabilidad quizás no va por la parte técnica, quizás va por otra parte, ¿sí? Dice, en esta figura los proyectos clasificados como de tipo 1 son aquellos que se terminaron según la planificación original. Los de tipo 2 son los que terminaron fuera de tiempo, ¿sí? Con un sobrepresupuesto, más tiempo, menos alcance, ¿sí? Y entonces dice, y los de tipo 3 son los proyectos que fueron cancelados en algún momento. Miren entonces, tenemos aquí el pastel, ¿no? El tipo 1, 16 que sí terminaron de acuerdo a lo planificado, ¿sí? El 16-1. El tipo 2, que terminaron los proyectos, pero ¿qué? Con sobreprecio, con mayor tiempo, con menos alcance. Y un 31.1% que no se terminó, prácticamente quedaron ahí. ¿Ok? Entonces, pero ya son proyectos que se emprendieron, que se iniciaron. Si se hubiera hecho el estudio de factibilidad o de viabilidad, no se hubiera dado este problema. ¿Ya? Dice, la encuesta realizada a participantes de aquellos proyectos acerca de cuáles eran los factores más importantes para el éxito de un proyecto de desarrollo arrojó el siguiente listado en el que se está ordenado de acuerdo a la valoración. Entonces, a nosotros nos dicen solo 3. Pero miren, acá tenemos otras opciones, otras viabilidades que también podríamos considerar. Participación del usuario. ¿Por qué? Porque no se hace un correcto análisis, un correcto levantamiento de los requisitos. Apoyo a la gestión ejecutiva. Declaración clara de requisitos. Planificación adecuada. Expectativas realistas. Hitos de proyectos más pequeños. Personal competente. Propiedad, visión y objetos claros, personal dedicado y trabajador. Entonces, son algunos de los problemas que se dan en el desarrollo. ¿Ok? Podemos ver este listado como el resultado de las lecciones aprendidas. Por ejemplo, este concepto de lecciones aprendidas es propio de las buenas prácticas del PMI. Ya sabemos lo que es el PMI, Project Management Institute. Es el instituto, ¿sí?, que gestiona proyectos.
y es el estándar de facto para proyectos tecnológicos. Entonces, dice que en cada etapa debemos sacar, lo más importante son las lecciones aprendidas. ¿Qué son las lecciones aprendidas? Los errores que hemos cometido. ¿Para qué? Para no volver a cometer en otros proyectos. ¿Sí? Porque en las lecciones aprendidas no solo está el error, sino está cómo se solucionó ese error. ¿Ok? Entonces, podemos leer el listado como el resultado de las lecciones aprendidas, razón por la cual se pueden ver a estos factores como los que no fueron bien administrados y condujeron a los proyectos a ser clasificados según los tipos anteriores. ¿Ya? En este informe dice se repitió 10 años después y los resultados de esta segunda versión están en la figura. Mire, entonces tipo 1, ¿qué es tipo 1? Dijimos aquellos que se terminaron con éxito, 31%. Tipo 2, aquellos que terminaron con un retraso, con más recursos, con menos calidad o menos alcance. Este no cambió mucho. O sea, seguimos sin hacer bien una planificación o sin hacer bien lo que es el estudio de factibilidad. Y el tipo 3 del 18, más bien incrementaron proyectos que no se terminan nunca. ¿Sí? Lo que sí incrementó el tipo 1, más bien proyectos que sí se terminan de acuerdo a la planificación. ¿Ok? Entonces, ahí está. El listado de factores resultó similar, lograr el involucramiento en los proyectos de parte de los clientes y usuarios. Por eso, en base a esto es que existen las metodologías que involucran a los usuarios. XP, historia de usuarios, ¿sí? Programación por pares, ¿ok? Entonces, Scrum, donde que tenemos a un representante del cliente en cada uno de los procesos. ¿Ok? 2, lograr el compromiso de nuestra propia organización. Somos los desarrolladores, ¿sí? Con el proyecto. Lograr un claro entendimiento de los requisitos. Lograr una planificación realista. Trabajaremos en forma iterativa. Evaluando objetivos, capacitando a nuestros miembros, motivando a todos los involucrados, haciendo visibles los objetivos, enfocándonos en generar, ¿sí? Valor agregado en cada entrega. ¿Ok? Ahora extraeremos una conclusión de estos resultados. Y es que si nos proponemos garantizar la calidad de los productos generados, puesto que por proyectos de tipo 1 debemos abocarnos a trabajar en los aspectos como números, dice como números nos muestran, que son las causas del deterioro de la calidad. ¿Ok? Entonces, si así lo hacemos, habremos revertido las causas por las cuales los proyectos fracasan. En conclusión, coincide que nuestra experiencia, razón por la cual hemos finalmente dedicado a usar estos informes. Entonces, trataremos los temas que permitieron, después de una decisión simple y de mucho trabajo, a las empresas que desarrollan proyectos de tipo 2 o 3, generar proyectos de tipo 1. ¿Ok? Me pregunto cuál es el motivo por el que hay empresas que sabiéndose generadoras de proyectos de tipo 2, no trabajan para cambiar. ¿Será que el negocio del desarrollo de software consiste en desarrollar proyectos de este tipo? Entonces, eso tienen que ver. Realmente, debemos desarrollar proyectos de tipo 1, que lleguen a concluir de acuerdo a la planificación, al tiempo, al dinero, ¿sí? A las actividades y al alcance que se planteó inicialmente. ¿Ok? Seguimos. Entonces, alternativas. Evaluación de las alternativas. Entonces, ahí tenemos justo lo que nos decían, ¿no? El económico, el técnico, el legal. Miren, y acá ya asoma un operativo. Entonces, ya tenemos otra viabilidad. Económica, técnico, legal y operativo. Y así decíamos, se pueden ir agregando más, ¿sí? Más alternativas. Digamos que es importante para la empresa la parte ecológica. Entonces le tengo que incluir aquí una viabilidad ecológica. ¿Sí?
Si no cumplo con la parte ecológica que pide la empresa, el proyecto no es viable nomás. Así de fácil. ¿Ok? Entonces dice especificación detallada de la alternativa seleccionada y definir el plan inicial del proyecto. Aquí tenemos. Dice, otra opción es comprar un producto de software comercial ya desarrollado, ya construido. Y ahí no desarrollaríamos nosotros, sino solo implantaríamos o desplegaríamos el software en el entorno de producción, que cumpla con los requisitos de mercado. Entonces, a esto se llama COTS, Commercial of the Shelf. ¿Ya? Pero esto al fin y al cabo, lo que genera es dependencia. Uno. Dos, que no son sistemas acordes o ajustados a la realidad de la empresa. Y más bien la empresa termina cambiando sus procesos para ajustarse al software. ¿Sí? Entonces, desarrollar el producto internamente. Eso cuando las empresas tienen un departamento de desarrollo. Entonces, desarrollan software a medida. Desarrollar de forma externa mediante un contrato. Eso es lo que se denomina outsourcing. ¿Qué significa eso? Que le digo a una empresa, entonces necesito este software. Venga, tome los requisitos. Llévese un personal que domine el proceso, pero entrégueme un software como tal. Automatizar solo parcialmente el sistema para no tener que afrontar demasiados gastos. Estas son algunas alternativas que tenemos, ¿sí? Cuando nos planteamos o desarrollo un software o compro un software o hago outsourcing, ¿sí? O solo automatizo lo estrictamente necesario. ¿Ok? Entonces, y ahora sí viene, y para todo esto que acabamos de ver, tenemos que hacer un estudio de viabilidad o de factibilidad. ¿Ya? Y vamos a ver la viabilidad económica. Determinar si el beneficio compensa los costos. Ojo, aquí hay que hacer un estudio costo-beneficio. Voy a gastar $10,000 en hacer un sistema, pero ¿cuál va a ser el beneficio? Voy a gastar $1,000,000, pero ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Sí? Ejemplo, los cajeros automáticos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un cajero automático? ¿Cuánto cuesta? Digamos, $100,000. Ese cajero automático por cada transacción, ¿cuánto me están cobrando? 40 centavos. ¿Cuántas transacciones debo realizar para recuperar esa inversión? Pongo el punto de equilibrio, dicen 2 años y ya recupero. De ahí en adelante es de utilidad. Entonces, eso es determinar costo-beneficio. ¿Sí? Determinar si el beneficio compensa los costos. Entonces, cuando realmente se ve que los costos son buenos, que realmente el beneficio es mejor que el costo, entonces, pues, de cabeza digo, este proyecto es viable. Técnico, estudiar si la funcionalidad, el rendimiento son realizables. ¿Sabe qué? Yo escuché y estaba viéndola a los muchachos de primero ahora que están haciendo proyectos integradores. Quieren hacer juegos en 4D. O sea, todavía no saben programar y ya quieren hacer juegos en 4D. O sea, la funcionalidad y el rendimiento es realizable o no. O sea, no es descartable, profe, porque, o sea, podría ser en un futuro, pero ahorita que está iniciando no es viable. Por eso. Es que recuerden, a ver, recuerden que estos proyectos son para iniciar ya. Cuando me piden hacer un sistema es iniciar ahora. No es que quiero para 5 años. Eso es la oportunidad, ¿sí? Del momento, el aquí y el ahora. Decir, no, ahora no puedo, pero mañana sí. Ya se perdió la oportunidad. No aprovechó esa oportunidad. ¿Sí? Otra persona lo hará. ¿Ok? Legal. Determinar si los requisitos violan o atentan contra alguna ley o reglamento. Ah, ¿sabe qué? Quieren hacer un sistema, yo qué sé, pongamos un ejemplo claro de robar de información, ¿sí? Un hacker.
Eso está violando claramente alguna ley o algún reglamento. Entonces, no es viable, no es factible realizar eso. Pero si hay alguna ley que ampare, pues en buena hora se puede realizar. ¿Ok? Operativa, determinar si se puede implantar de manera efectiva en la empresa. Ah, pero ¿sabe qué? Necesito que compre un servidor con tales características. Pero si mi empresa no tengo dónde poner, necesito un data center. Mi empresa no tiene dónde poner el data center con todo lo que pide un UPS gigante, un regulador de temperatura, entonces un montón de racks y todo lo demás. Entonces no voy a poder. Entonces, esas son las 4 viabilidades o factibilidades que al menos se debería analizar. Económica, costo-beneficio. Si el beneficio va a ser mayor que el costo. Técnico, ¿sí? Si la funcionalidad y el rendimiento realmente son realizables. Legal, si existe alguna ley, algún reglamento, alguna norma que soporte eso, si no estoy violando alguna de esas reglas. Y operativa, si puedo implantar lo que me piden de manera efectiva en la empresa. Inclusive ahora, con lo que es la nube, ya no se necesita implantar en la empresa, ya solo se necesita contratar. Ahora, entonces ahí sería costo-beneficio. Si es factible que la empresa pague eso y vamos a obtener mejores beneficios. ¿Ok? Entonces, hay que hacer ese estudio de factibilidad. El proceso de ingeniería de requerimientos o de requisitos comienza con el estudio de viabilidad o de factibilidad. Este es un estudio corto que ayuda a resolver si un nuevo sistema de software, una nueva aplicación, es o no candidata para desarrollarse de forma adecuada, con los recursos, ¿sí? Con las restricciones impuestas por la organización. ¿Ok? Quizás para esta empresa no es factible, pero para otra empresa con mayor capital, con mayor número de empleados, con mayores recursos económicos, es factible. Llevar a cabo un estudio de factibilidad comprende la evaluación y recolección de información y la redacción de informes. ¿Ok? Y aquí está el estudio de factibilidad. Entonces, la entrada es un conjunto de requisitos del negocio, preliminares, una descripción resumida del sistema y de cómo éste pretende contribuir a los procesos de negocio. Siempre, señores, siempre que ustedes desarrollen un proyecto, ese proyecto quizás es un software, o en su caso va a ser un software, este software debe contribuir a generar un valor diferenciador, ¿sí? En el negocio de una empresa. ¿Ok? Los resultados del estudio de viabilidad es un informe que recomienda seguir con el desarrollo del sistema. O simplemente, por tal razón, no se puede continuar en el sistema. ¿Cuáles son estas viabilidades que hay que analizar? Viabilidad técnica, económica, operativa y legal. Al menos esas 4, pero dijimos que pueden haber otras extras que imponga la empresa, la institución, ¿sí? Que podríamos y deberíamos analizar. ¿Ok? Entonces, veamos otra vez, porque en forma general dijimos la viabilidad económica. Es una evaluación del costo, beneficio del sistema que se quiere desarrollar para saber qué tan efectivo resultará su desarrollo, si contribuye o no a los objetivos del negocio, lo que determinará si vale o no la pena o la inversión económica. Estos van a ser proyectos de inversión. Pero ustedes, por ejemplo, en este semestre, en la asignatura proyectos, ustedes van a ver proyectos, sí, con marco lógico, que son proyectos que no van a buscar esta recuperación como tal, sino más bien van a buscar beneficiarios sociales, ¿sí?
Entonces, ese es otro tipo y otro enfoque de proyectos. ¿Ok? Entonces, donde pesa más la parte social que la parte económica. Por ejemplo, me interesa más que 1000 comerciantes, entonces se encuentren satisfechos, produzcan más, ¿sí? Tengan donde vivir, bueno, dependiendo del proyecto, a que el proyecto me genere $1.000.000. Entonces, ese tipo de proyectos son de tipo social y ese tipo de proyectos se manejan con marco lógico. Y los otros proyectos son de inversión, donde tenemos que analizar costo-beneficio. Tanto me va a costar, cuál va a ser el beneficio que voy a tener. Y así son los proyectos de software. ¿Ya? Entonces, bueno, se pueden enmarcar en los dos, ¿no? Es un estudio, pero al momento de hacer el estudio de factibilidad, alguien tiene que dar los recursos. ¿Ok? Es un estudio de funciones, la técnica, ¿no? Rendimiento y restricciones que pueden afectar a la restricción de un sistema aceptable. Las restricciones, además de presupuesto y tiempo, lo incluyen los recursos humanos, hardware y software. Con este estudio se determina si con la tecnología existente se puede implementar un nuevo sistema o si hay que adquirir una nueva tecnología. ¿Ok? La operativa. Se trata de averiguar si el nuevo sistema es el adecuado para la organización. ¿Sí? Se necesita saber si el nuevo sistema es flexible y puede integrarse a otros ya existentes en la organización. La legal. Se trata de averiguar información legal que provee estándares o normas para reglamentar al sistema o a los productos de software a construir. Todo país cuenta con su organización de gobierno que regula las actividades de las organizaciones y provee reglas de competencia y de calidad. Esta información legal tendrá que incorporarse en el sistema. Ahora, hay que saber para el sector en que se está desarrollando. No es lo mismo si la viabilidad legal en el aspecto sanitario o médico que la viabilidad legal en la parte académica. Peor en la de lo que es comercio, ¿sí? Peor en lo que es, yo qué sé, otro sector económico que puede ser, por ejemplo, de transportes. Sí, cada quien tiene su propia normativa, sus propias leyes, sus propios reglamentos. Entonces hay que ubicarnos en el contexto en donde está la empresa, cuál es el sector en el que se desarrolla esa empresa. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es el análisis costo-beneficio. Estamos hablando de la viabilidad o la factibilidad económica. ¿Ya? Actualmente el software es el elemento más caro en la mayoría de los sistemas de información, por lo que la estimación debe realizarse cuidadosamente, ya que un gran error en estimación del costo puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios y pérdidas, tanto para el cliente y la empresa desarrolladora de software. ¿Sí? Algunas razones por las cuales es crucial comprender cuál es el costo aproximado son: los costos excedidos pueden causar que los clientes cancelen el proyecto. ¿Sabe que le va a costar 10,000? No, pero está mucho si otro me está cobrando 5,000. Ojo. Los costos subestimados pueden no compensar el tiempo invertido por el equipo de proyecto. Yo le hago en 2,000 y me estoy tardando más tiempo. ¿Con qué le pago a los programadores? No se debe olvidar que la estimación es una actividad compleja que se vale de modelos y de técnicas, y estos a su vez se basan en métricas, por lo que es necesario profundizar sobre estas. Una de las métricas para estimar costos de software es lo que se denomina COCOMO. Es el modelo de costes, ¿sí? COCOMO, basado en miles de líneas de código. Otro modelo de estimación de costes de software es puntos de función,
basado en la funcionalidad del software. Y otro modelo para estimar costes es basado en la naturaleza del proyecto. Si es una aplicación móvil, si es una aplicación web, si es una aplicación de escritorio. ¿Ok? Entonces, esas técnicas, esas métricas, ustedes van a aprender en ingeniería de software. Entonces, no es al ojo. Ah, me voy a demorar 2 meses, cada programador gana 100, entonces 200. No, no es así. Entonces, tenemos que utilizar esas 3 técnicas para medir costos. COCOMO, basado en miles de líneas de código, puntos de función basados en funcionalidad del sistema y el tipo de proyecto que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, el análisis económico incluye lo que se llama el análisis o evaluación de costo-beneficio. Significa una valoración de la inversión económica comparado con los beneficios que se obtendrá en la comercialización y utilidad del producto o sistema. El análisis económico sirve para valorar la necesidad de la realización de un proyecto, seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del proyecto. ¿Ok? Algunos costos y beneficios pueden cuantificarse fácilmente. Ahorros en costos, tales como una disminución en costos de operación y aumentos en las utilidades directas. Otro ejemplo de beneficios tangibles son disminución de errores, incremento de rentabilidad, reducción de costos anteriores, fijos o variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos aquí. Entonces, antes yo necesitaba una persona que les esté tomando lista o esté viendo que registre el ingreso de un empleado a la fábrica. No, ahora le pongo un sistema biométrico y listo. Entonces, me ahorré a esa persona que estaba haciéndoles firmar la entrada y la salida. ¿Ya? Entonces, ahora no. Y estaba haciendo reportes y estaba pasando número de horas para que se le paguen y estaba pasando atrasos y multas y sobre horas y todo sobre, ¿no? Entonces, todo eso se suspende con un sistema de recursos humanos, un sistema de acceso, ¿ok? De ingreso y salida. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cuánto le pago al año a esa persona? ¿Por cuántos años voy a hacer? ¿Y cuánto me va a costar el sistema? Digamos que gane el básico, en un año $5,000. Pero este sistema biométrico me cuesta 1,000. Y no me va a servir solo para un año, me va a servir para N años. Entonces, yo defino que es viable. ¿Ok? Entonces, costos, beneficios. Beneficios intangibles. Eso es lo que justo decía y lo que trabaja Marco Lógico. Son aquellos que en el momento del análisis no se pueden cuantificar y con frecuencia están relacionados a la calidad de la información que proporciona el sistema, tales como los listados a continuación. Satisfacción en el servicio al cliente, en las actividades administrativas, mejora en la toma de decisiones y rapidez en la ejecución de procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el análisis costo-beneficio? Es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que debemos lograr. ¿Cuándo se utiliza esto? Se debe utilizar el análisis costo-beneficio al comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis de costo-beneficio por sí solo puede ser una guía clara para tomar una buena decisión. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, la moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales. ¿Cómo se realiza? El análisis costo-beneficio se realiza en 6 pasos. Primero, llevar a cabo una lluvia de ideas
o reunir datos provenientes de factores importantes relacionados con cada una de las decisiones. 2, determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, como la mano de obra, serán exactos, mientras que otros deberán ser estimados. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación, donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador. Entonces, beneficios 200, costos 100. Ah, me sale 2, chévere. 6, comparar la relación beneficios a costos para la diferencia, para las diferentes decisiones propuestas. La mejor solución en términos financieros es aquella con la relación más alta de los costos, beneficios como tal. En el ejemplo que les puse, 200, ahí está la fórmula. Ahí está, beneficios, costos. Tengo beneficios 200, costos 100, me da 2. Todo lo que sea mayor que 0, entonces es factible y estamos bien dentro, económicamente estamos bien dentro de esta viabilidad que es costo-beneficio. ¿Sí? Pero sí sale negativo. Beneficios, yo qué sé, 100. Costos, 1000. Ah, me sale 0.1. Entonces tengo que pensarlo bien, buscar qué otra cosa puede ser puede ser algo que no esté directamente relacionado con lo económico, decíamos, sino con la parte social. Mejor ambiente de trabajo, más seguridad, bueno, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, aquí nos piden ya que hagamos el taller. Realice el estudio de factibilidad del sistema definido como proyecto semestral, es decir, el proyecto integrador que ustedes van a hacer. Recuerden los cuatro tipos de factibilidades. Económica, ¿sí? ¿Cuál más? Legal. ¿Cuál más? Operativa. ¿Cuál más? Técnica. Al menos esas cuatro viabilidades forman parte del estudio de factibilidad. Y entonces, ese será el documento que ustedes al inicio que vieron en la presentación, que dice reporte de factibilidad. Este que está aquí es el resultado de hacer los los 4 análisis. El de verificar lo que es o básicamente hacer el estudio de validación de qué, económica, técnica, operativa y legal. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay. Listo. En su caso, en el caso de los juegos, ¿cómo hago el estudio económico? Fácil. Tanto me cuesta desarrollar el software, pero voy a vender ese software a tantos. ¿Sí? A tanto, entonces ahí está la parte económica. ¿Ok? En el caso empresarial es más fácil, porque ese proceso se está haciendo con 10, 20 personas y se demora, o una persona se demora tanto. Ahora en el sistema, tanto se demora. Entonces ahorro el tiempo o simplemente ya no le necesito a esa persona. Ahí están los costos. ¿Sí? Ok. Listo, entonces. Esa era la primera parte que íbamos a ver el día de hoy. Y ya está dada la actividad. Todo vamos a trabajar para el proyecto. Por lo tanto, todas las actividades de aquí en adelante van a ser en grupos. No hace falta que suba cada integrante del grupo. Con que suba una persona, pero en la presentación, en el documento, en el entregable, yo pueda visualizar quiénes son los integrantes del grupo,
suficiente. ¿Ok? Listo. Entonces, ya sabemos lo que es el estudio de viabilidad. Dijimos que lo más importante de este estudio de viabilidad es tener, ¿sí?, la información para decir si continúo o no continúo el proyecto. Es recomendable que los proyectos continúen. ¿Sí? En el momento en que continúan, entonces, la siguiente etapa son los requisitos. Y para eso tenemos que ver qué son los requisitos. También en la plataforma, y ustedes tienen justo aquí está la información, dice requisitos. Yo estoy abriendo los requisitos y vamos a trabajar en estos requisitos. ¿Sí? Les había dicho que antes solo era análisis de requisitos. Ahora se lo analiza y se lo toma como ingeniería de requisitos. ¿Sí? Y ya les dije por qué. Porque está conformado por, primero vamos a levantar los requisitos, hacer un análisis, ¿sí? Una definición y una especificación de los requisitos. Entonces son procesos o son etapas que son vistos como subsistemas y que la suma de estos dan el sistema general y que cada uno de estos subsistemas tienen un objetivo y funcionan de forma independiente y tienen un entregable. ¿Ok? Entonces el contexto, crisis del software, problemas en requisitos, el 80% de proyectos, ¿sí?, se dan por una mala especificación de requisitos. El problema es entender el problema. Ojo. Ustedes van a ser expertos programadores, pero no solo expertos programadores. Tienen que ir y levantar los requisitos para programar. Y si no levantan bien los requisitos, no entendieron bien el problema que el cliente tiene, o sea, ustedes no van a darle solución. Ustedes más bien le van a generar problemas. ¿Sí? Ojo. Importancia de los Requirement Engineers, ¿no? La ingeniería de requisitos. De aquí en adelante, RE, ya sabemos que es ingeniería de requisitos, está en inglés, Requirement Engineer, ¿no? Entonces, ingeniería de requerimientos. En el desarrollo de software. La tarea más difícil de construir un sistema de software es precisamente decir qué construir. Es lo más complicado. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero que haga mi software? ¿Qué quiero que haga mi aplicación? Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requisitos, incluyendo todas las interfaces, a las personas, a las máquinas y a otros sistemas de software. Ninguna parte del trabajo lesiona tanto al sistema resultante si se hace mal los requisitos. Ninguna otra parte es más difícil rectificar después si se levantaron mal los requisitos. Y aquí les doy un temita que, por ejemplo, es no silver bullet. Dice, no hay bala de plata para el software. Esto es en base al hombre lobo. El hombre lobo muere con una bala de plata. ¿Sí? En esto de ingeniería de software, no hay una bala de plata. ¿Ok? Pero lean de todas maneras ese documento, no silver bullet. Y profe, y para asegurarnos, por ejemplo, que lo dijo anteriormente, de que estos errores pasen, que digamos, viene una persona y nos pide desarrollar el software y claro, habría que estar atento a todo lo que quiere el cliente o para evitar que pasen ese tipo de cosas, profe. Claro, el cliente tiene una idea. El cliente dice, yo quiero esto, 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 esto. Un momentito. Primero, yo voy a hacer el levantamiento de requisitos. ¿Sí? Y ahí entonces ya defino qué es lo que, cuánto cuesta, el alcance, es factible, no es factible. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de sistemas que trata la identificación del propósito de un sistema de software
y el contexto en el cual será usado. La ingeniería de requisitos actúa como un puente entre las necesidades del mundo real de los clientes, usuarios y otros actores afectados por el sistema de software, así como también de las capacidades y oportunidades ofrecidas por la tecnología de software. Trata sobre los objetivos del mundo real para los sistemas de software, así como también servicios provistos y restricciones. También trata sobre las relaciones de estos factores para construir una especificación precisa del comportamiento del sistema y su evolución a través del tiempo. Ojo, no tiene sentido ser preciso si no se sabe de qué se está hablando. ¿Ya? Eso lo dijo von Neumann. Cuanto más tarde el ciclo de vida, se detecta un error. Cuanto más tarde en el ciclo de vida se detecta un error, más cuesta repararlo, ¿sí? Entonces, hago el análisis, chévere. Como no es un producto todavía que se puede visualizar, es un documento y en el documento todo aguanta. Siguiente, hago el diseño, como todavía no lo puedo ver, igual es un documento, aguanta. El momento en que estoy construyendo, ahí es donde que pasan las cosas. Y ya una vez construido y estoy haciendo pruebas, ahí pasan las cosas. ¿Y qué es lo que dice? Mientras más tarde en la etapa, en el ciclo de vida, detecte el error, más tarde en repararlo. ¿Por qué? Me toca rehacer todo nuevamente. Por eso hay que ir haciendo bien cada una de las etapas. Muchos errores permanecen latentes y no son detectados hasta bastante después de la etapa en que se cometieron. Muchos podrían detectarse tempranamente, pero por lo general se detecta de forma tarde. Se cometen muchos errores de requisitos. Impacto de estos errores de requisitos. ¿Cuáles son? El software resultante puede no satisfacer a los usuarios. O sea, si no satisface a los usuarios, no sirve nomás. El cliente ni siquiera le va a pagar. Yo quería esto y usted me está dando esto. Tiempo, recurso, dinero, mal invertido. Las interpretaciones múltiples de los requisitos pueden causar desacuerdos entre clientes y desarrolladores. En los requisitos, en el lenguaje que nosotros manejamos ambigüedad. Lo que ustedes entienden como formato de fecha, yo entiendo de diferente manera. Y es más, así existe y convivimos. En Latinoamérica decimos día, mes y año. En los países anglosajones dicen mes, día, año. Nosotros manejamos horas de 1 a la 12. Los otros manejan de 24 horas. Entonces, esa ambigüedad hace que existan desacuerdos. Por eso es que hay que hacer especificación de requisitos. ¿Sí? Es imposible que a través del testeo del software satisfaga sus requisitos. Claro, en el test, en las pruebas, no estoy satisfaciendo requisitos. Estoy viendo si funciona, no funciona, si genera, no genera. Entonces, ojo, estoy corrigiendo errores. Puede gastarse tiempo y dinero construyendo un sistema erróneo. Entonces, vean la importancia de lo que es el análisis de requisitos. ¿Qué es un requisito? ¿Ok? Es una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato estándar o especificación o algún otro documento impuesto. ¿Ya? Quédense que es básicamente dice una condición o capacidad para un sistema. Ah, yo quiero que funcione 24/7, es una condición. Yo quiero que visualice todos los, hablemos de un sistema médico, yo quiero que visualice todos los enfermos
con COVID. ¿Esa es una capacidad que tiene el sistema o es una condición que me da el cliente? ¿Ok? El conjunto de requisitos forma la base para el desarrollo de un sistema o componente del sistema. Ojo, el conjunto, no solo uno. Seguimos con lo que es un requisito. Un requisito podría describirse, ¿sí? Una facilidad a nivel de usuario. Ejemplo, el procesador de palabras debe incluir un verificador de ortografía y un comando de corrección. Esa es una facilidad para el usuario. O cuando usted está escribiendo pone canción y no pone tilde, el Word no le recomienda, no le dice, hey, le pone de color rojo, usted da botón derecho, que es la acción, y le corrige. ¿Cómo más podríamos verlo a un requisito? Una propiedad muy general del sistema. Ejemplo, el sistema debe asegurar que la información personal nunca se haga disponible sin autorización. De ahí viene que usted tiene que generar para ingresar a un sistema un login y una clave, un usuario y una contraseña. Login y password. Porque solo el usuario permitido, solo el usuario autorizado puede acceder a esa información. Y el hecho que me den un usuario no significa que yo pueda hacer todo. Solo me van a dar los privilegios, los permisos, los accesos a la información que yo puedo manejar. Otra, una restricción específica del sistema. El sensor debe ser activado 10 veces por segundo, no más. ¿Sí? Otra restricción para, ustedes han ido al cajero. ¿Cuántas veces les permite meter mala clave? 3 veces. ¿Sí? Una restricción para el desarrollo del sistema. El sistema debe ser desarrollado utilizando ADA. ¿Se dan cuenta? Ah, quiero que lo hagan en Java. Quiero que le hagan en C#. Quiero que lo hagan en PHP. Quiero que lo hagan en C++. Quiero que le hagan en C solito. Quiero que lo hagan en JavaScript. Este ADA es un lenguaje de inteligencia artificial. Es programación lógica. Entonces, ahí está una restricción. ¿Cómo llevar a cabo algún cálculo? Ejemplo, la nota final debe ser calculada sumando las dos notas del examen, proyecto y cursada del estudiante, basado en la siguiente fórmula. Nota final es igual a nota de examen, más 2 por nota del proyecto, más 2/3 por nota cursada. Esos son los requisitos. ¿Sí? Eso tenemos que levantar. Porque cuando yo haga el sistema, eso es lo que tiene que aparecer. Si no se hace esto bien, software no funciona. Digamos que calculo mala nota. Y como a mí me evaluaban sobre 10 y con 2, así ha de ser siempre. Falso. Sí, momentito, yo no pedí eso. ¿Usted cuándo me dijo cómo yo evalúo en la institución? No evalúo ni siquiera sobre 10, evalúo sobre 100. O evalúo sobre 50. Ojo. Entonces, aquí tenemos una información. Vamos abajo, ahí. Ya. Entonces, en inglés dice, ¿qué son los requisitos? ¿Ok? Y tenemos el dominio de aplicación, tenemos la especificación y tenemos el dominio de la computadora. ¿Sí? Entonces, es unir. La especificación de requisitos me permite unir el dominio de la aplicación con el dominio en la computadora. Es decir, lo que se dé en la vida real con lo que yo voy a implementar, ¿sí? En mi computadora, en mi sistema. ¿Ok? Entonces son propiedades, requerimientos, que acá luego van a estar estos bien específicos para que se desarrollen en la computadora a través de programas. ¿Sí? Propiedades del dominio, dice. Cosas. En el dominio, la aplicación que son verdaderas, independientemente que se construya o no el sistema de software. Es la vida real.
Así es como funciona. ¿Sí? Requisitos. Cosas en el dominio de la aplicación que se desean sean verdaderas mediante la construcción del sistema de software. Entonces son los requisitos. La especificación, descripción del comportamiento y datos que el programa tiene que tener para cumplir los requisitos. Solo puede ser descrito en términos de los fenómenos compartidos por la máquina y el dominio de aplicación. ¿Ok? Aquí otra cosa. Si ustedes ven y el proceso se lleva así y el proceso está mal, se podría simplificar o ustedes en base a su experiencia pueden mejorarlo, sugieran, pero no asuman ustedes que, como yo sé que esto es mejor, así va a funcionar. Sugieran, negocien, expliquen la ventaja para que la persona, el dueño, el cliente, el proceso, el dueño del proceso, diga, sí, es cierto, vamos a hacerlo así. Y tampoco automaticen algo que está mal. Porque ¿qué va a hacer? Se está automatizando lo que está mal, nomás. Si me equivoco en cada cliente y tengo 1000 clientes, ahora me sigo equivocando en 1000 clientes, pero de forma más rápida nomás. ¿Ok? Aquí tenemos justo, ¿no? Un ejemplo dice, un sistema de control para un ascensor o un elevador. Entonces tenemos el dominio de la aplicación, es decir, la vida real. La gente esperando, ¿sí? La gente en el elevador. La gente esperando para bajarse en un piso en particular. El motor del elevador y las reglas de seguridad. Ese es el mundo real. ¿Sí? Aquí entonces en la mitad está la especificación que une el mundo real con el mundo ya en un sistema. Entonces aquí dice, por ejemplo, en el del sistema, algoritmos de planificación y un programa de control. Entonces, ¿qué nomás dice? Necesito tener un botón o botones para llamar al elevador. Porque estoy esperando, si no tengo un botón para decir, venga, ¿cómo el elevador sabe que automáticamente hay gente esperando? Nada, no sabe, entonces tengo que poner un botón. Miren, ese es el enlace, es la especificación, ¿sí? Botones para fijar un piso exclusivo. Y nos dice inclusive, los botones tienen que estar iluminados, ¿sí? Entonces yo cuando ya ingreso digo, voy al botón 5, voy al botón 4, voy al botón 2, que esos botones representan los pisos. Luego dice el indicador de que el motor está encendido o apagado en un piso como tal. Claro, cuando ya está detenido, ¿sí? Entonces, estoy en el piso 1, me detengo 10 minutos, 10 segundos, 2 horas, 2 minutos para que la gente salga y la gente entre. Y cuando está en movimiento, pues no se puede detener. Otra, las puertas se deben abrir y cerrar. Miren, ahí tenemos el ejemplo de lo que son los requisitos. Existe un mundo real. A través del levantamiento de requisitos de la especificación, le pasamos a un mundo, ¿sí?, del sistema, a un mundo computacional. Entonces dice, nosotros podemos, ¿sí?, alrededor de estas cosas, pues, poner un montón de ejemplos, ¿sí? O tener algunas variantes. Ejemplo, dice, añadir algunos sensores para detectar cuando la gente está esperando. Bueno, yo pongo un sensor y no hace falta que que presione el botón en la pared. Como ese sensor dice, hey, aquí hay 5 personas esperando, entonces ahí está. Estos cambios, dice, básicamente, lo que hacen es cambiar la naturaleza del problema a ser resueltos. ¿Ok? Y eso es lo que yo les decía. Sugieran. No es que solo ahí ya se queda y es el último y así funciona. Sugieran. Sugieran, pero para bien, no para mal. ¿Ok?
Ahí está. Vamos a ver lo que es el universo del discurso, que es el bla, bla, bla. Contexto general en el cual el software será desarrollado, operado y mantenido. Incluye todas las fuentes de información y personas o sectores relacionados en la aplicación. También llamado dominio de aplicación, macrosistema o negocio. ¿Sí? Ok. Rol de los requisitos. Entonces vamos a ver qué función cumplen los requisitos. ¿Cuál es el rol de los requisitos? Acuerdo entre desarrolladores y stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Todos los involucrados en el sistema. No solo le pregunten al jefe, porque él va a dar su punto de vista desde el jefe. Pregunten a los operadores, es decir, a todos los involucrados. ¿Sí? Todas las partes interesadas, todos los que interactúan, esos son los stakeholders. Aspecto contractual. Sirve para fijar en el contrato. Multipartes, comunicación, conflicto y cambio de visiones. ¿Sí? Base para el diseño del software. Si no tenemos bien esto, ya dijimos. Vimos que un 80% de proyectos no tienen éxito. Minimizar defectos tanto como sea posible. Proyecto técnicamente factible. Soporte para verificación y validación. Soporte a la evolución del sistema. Ese es el rol de los requisitos. Ojo que estamos viendo solo conceptos de requisitos. No estamos todavía haciendo análisis de requisitos. La siguiente clase vamos a ver análisis de requisitos. Vamos a tener primero el concepto de qué es un requisito, cuán importante es un requisito, ¿sí? Para decir, yo necesito hacer análisis de requisitos. Los stakeholders dice que es, dijimos los involucrados, ¿no? Entidad que será afectada por el sistema, entidad, persona, y que tiene una influencia directa o indirecta sobre los requisitos del sistema. ¿Cuáles son estos stakeholders? Miren, usuarios finales del sistema, gerentes involucrados en los procesos organizacionales, influenciados o que influencian en el sistema, ingenieros responsables por el desarrollo y mantenimiento del sistema, clientes de la organización, cuerpo externo tales como autoridades reguladoras o de certificación. Y así puedo ir determinando más personas, instituciones, elementos que son parte del sistema. Esos son los stakeholders, los que van a ser afectados, los que van a usar o tienen influencia directa sobre el sistema, sobre los requisitos del sistema. Posibles stakeholders en un sistema automatizado de, por ejemplo, señalización ferroviaria. Los operadores responsables de ejecutar el sistema de señalización, la tripulación del tren, los gerentes ferroviarios, los pasajeros, los ingenieros de instalación y mantenimiento de equipos, las autoridades de certificación. ¿Sí? Entonces, de esto nosotros tenemos ya una categorización que son los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Qué son los requisitos funcionales? Describen lo que el sistema debería hacer. Ojo. Ejemplo, el sistema debe proveer autenticación o autentificación de la identidad de un usuario. El sistema debe emitir una factura. Se llama funcionales porque es cómo va a funcionar el sistema, lo que tiene que hacer el sistema. Esos son los requisitos funcionales. Vamos a ver lo que son los requisitos no funcionales. Establecen restricciones de cómo estos requisitos funcionales son implementados. Esto va a funcionar 24/7. Me va a responder en 10 segundos. Va a devolver, yo qué sé, de 100 en 100. ¿Sí? Entonces, de 10 en 10. Eso son los requisitos no funcionales. Establecen restricciones de cómo estos requisitos funcionales son implementados. El proceso de autenticación debería completarse en menos de 4 segundos, lo que les decía. Pongo mi usuario y contraseña y entonces el tiempo dice 4 segundos para que me diga bienvenido o me diga intente nuevamente porque falló en usuario y contraseña. Ejemplo, la emisión de la factura debe poder hacerse desde cualquier terminal del trabajo. Entonces, tengo que tener un impresor en red. Esas cosas son los no funcionales.
Requisitos no funcionales que tenemos que tomar en cuenta. Performance o lo que es rendimiento. Performance en tiempo real, restricciones de tiempo, velocidad de procesamiento. ¿Ya? Miren. Precisión. Ah, quiero que me saque con 2 dígitos o con 1 redondeado o solo un entero, precisión numérica. Información correcta en el tiempo correcto. Confiabilidad, disponibilidad de equipos, lo que sea 24/7/365. Disponibilidad de información, integridad, que la información sea verídica, correcta. Localización, entonces que esté ubicada, decíamos, imprimir desde cualquier sitio, que pueda acceder desde cualquier sitio. Por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas puedo acceder desde cualquier sitio y en cualquier momento, a cualquier hora? ¿Mm? Banca en línea. Sí, pero ¿qué? ¿A través de qué tipo de aplicación? ¿De una página web o de una aplicación móvil? Si yo tuviera la aplicación de escritorio del banco, ¿voy a cumplir esto? No, porque solo tengo que esperar los horarios del banco en el que abren. Eso más que esté una persona manipulando ese sistema. Ojo. Y de responsabilidades. Entonces son los no funcionales. De seguridad, permiso de acceso, niveles de seguridad, políticas de confianza, distribución de datos. De interfase, mire, lookup de tablas, restricción de entradas, visualización de datos, que sea amigable, que permita la ayuda, ¿sí? Que permita hacer mantenimiento, que sea portable. ¿Cuál es el concepto de portabilidad? Ustedes vieron ya sistemas operativos y una característica de los sistemas operativos es que sean portables. ¿Qué es la portabilidad? Que sea manejable. No. ¿Qué es portable? Que pueda instalar mis... A ver, Que se dígame. pueda llevar en cualquier computadora y se pueda llevar como en una flash. Portable es que pueda ser instalado en cualquier sistema operativo, en cualquier tipo de red. Eso es portable. Entonces no me importa si es Linux, si es Windows, si es iOS, ¿sí? No me importa si es una red LAN, es una red WAN, si es una tipo anillo, tipo FDDI, tipo bus, tipo estrella. Eso es portable. Interoperabilidad, que pueda interconectarse con otros sistemas. Restricciones particulares de la tecnología de implementación. ¿Ya? Y entonces, en función de eso, tenemos los documentos de requisitos. Ahí me voy a quedar en la 16, porque ya tienen clases con el otro profesor. Y continuamos el día de mañana. Mañana terminamos toda la definición de requisitos y ya hacemos análisis de requisitos. ¿Ok? Entonces tienen 2 tareas. La tarea 1, que era determinar el ciclo de vida que van a utilizar para su proyecto. Y la tarea 2, determinar la factibilidad de su sistema que están haciendo en equipos. Y mañana que terminamos, les mandamos a hacer el análisis de requisitos de su sistema. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Sí, profe, ¿se puede repetir lo último que dijo sobre lo que nos mandó ahorita, profe? A ver, que les dije que tienen 2 tareas. La tarea 1, tienen que determinar qué modelo o qué ciclo de vida de software van a utilizar para el proyecto que ustedes están desarrollando. 2, tienen que determinar la factibilidad del proyecto que están desarrollando. ¿Qué es la factibilidad? Factibilidad técnica, operativa, económica y legal. ¿Estamos? Esas 2 tareas están pendientes. Sí, profe. ¿Ya? Entonces les dejo.
Ya han estado los 6, 2, 4, 6. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ah, no, de aquí no tendríamos mañana, ¿no? O sí, mañana, sí, mañana jueves sí tenemos. Sí tenemos, ¿no? A ver, le confirmo porque aquí tengo el horario. Sí tenemos. El viernes cambiamos al sábado. Sí, pero mañana sí tenemos, pues, a la segunda hora. Ok, listo entonces. Una buena noche, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.